Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Se buscan adoradores. Y leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 23. Y dice la palabra de Dios: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Se buscan adoradores, viendo varios principios, y tal vez hay muchos más, tal vez no, estoy seguro que hay muchos más, que yo no los veo y otros estudiosos de la Biblia lo podrán ver. Mirando este solo versículo y sacando las riquezas que hay en el mismo, nos muestran la verdadera adoración. Realmente toda la Biblia se enfoca en adoración, toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Pero este versículo nos deja claro que hay un tiempo, nos deja claro que se adora es al Padre, pero en espíritu y en verdad. También nos habla acerca de una adoración falsa, cuando no se hace de esta forma, en espíritu y en verdad. Y habiendo aprendido que significa en espíritu y que significa en verdad, vemos que dice punto y coma, porque también ¿qué? Ya entendimos cómo adorar en espíritu y en verdad, y acerca de la adoración falsa y la verdadera, y que hay un tiempo en el que iniciaría esta adoración a través de Cristo Jesús. Dice, porque también, adicional a esto que ya hemos aprendido, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por eso se buscan adoradores. ¿Quién está buscando adoradores? El Padre. El Padre está buscando que en su creación exista alguien que acepte el regalo por gracia dado por Él a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando aceptamos este regalo llamado salvación, ya entendiendo cómo aceptamos este regalo, cuando lo aceptamos, entramos a la familia de la fe, nos volvemos hijos de Dios, caminamos bajo su voluntad, cambiamos nuestra manera de vivir, entramos en contacto con Dios Padre a través de Jesucristo y somos encontrados por Dios Padre cuando esto sucede. Por eso Él está buscando adoradores, entendiendo cómo puedo llegar a adorar y cómo es la forma en que puedo llegar al Padre. Es que soy encontrado por el Padre. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que Él nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios primero. De hecho, nacimos sin aprender a amar. Y es solamente cuando conocemos a Dios, que dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que empezamos a aprender a amar. Porque el Señor dice en su palabra que tenemos que amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. El orden es Dios, segundo nosotros, porque nunca podremos amar a alguien si nosotros no nos amamos. Y muchas veces no nos sabemos amar porque no entendemos el amor de Dios. Tal vez en nuestra mente o en el corazón nuestro está el amor de una mujer, de un hombre, de un padre, de una madre, de un hermano, de un jefe, de un amigo, pero no el de Dios, que es totalmente distinto. El amor de Dios nacimos sin saber amar. Amamos de la forma en que nos enseñan, de la forma en que vimos a través de nuestros padres. En ese entorno vemos cómo supuestamente se ama y eso es lo que nosotros seguimos por tradición. Pero entender el amor de Dios solamente es a través de una relación, no de una tradición. Por eso el Padre tales adoradores busca. Dios Padre aún está buscando, aún se está acercando. Él es el que nos atrajo con cuerdas de amor. Él es el que nos amó primero. Él es el que se acercó a nosotros no lo hicimos. Dios siempre es el que se acerca a nosotros, dándonos una palabra, haciéndonos un llamado, a través de circunstancias adversas, a través de no, pero siempre Él es el que está buscándonos. Y de hecho, cuando somos encontrados, somos hallados por Él, Él continúa a través de Cristo Jesús golpeando a las puertas de nuestro corazón, dice Apocalipsis 3:20, porque lo habla la iglesia. Por eso
Dios Padre es quien nos buscó y es quien sigue buscando a hijos que acepten el regalo por gracia que dio a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, llamado salvación y vida eterna. Se buscan adoradores, se buscan quienes reconozcan que somos pecadores y que necesitamos ser justificados de nuestra maldad, ser perdonados, ser limpiados, para poder tener vida eterna, para poder un día tener esa vida de gozo, de alegría, que la palabra de Dios nos enseña que hay. Y como yo he dicho varias veces, más del 80% de la palabra se ha cumplido proféticamente. Falta muy poco por cumplirse. ¿Crees que no se va a cumplir? Claro que sí. El único que ha hablado de profecía y toda se ha cumplido y la poca que queda se va a cumplir, precisamente es Dios. Nadie más. Han existido muchos profetas, muchos adivinos, Nostradamus, muchos, pero nunca han acertado en todo lo que dicen. Porque solamente Dios es el alfa, la omega, el principio y el fin. El ayer, el hoy y el mañana, al mismo tiempo. Ese es Dios. Pero mira qué hermoso esto. Se buscan adoradores. Dios está buscando. Y la cuestión es que el hombre, desde el inicio, desde que nacimos, desde el inicio de la nieva, siempre ha estado buscando algo o alguien que adorar. Siempre y cuando sea lo que anhele, lo que le llene, lo que le guste, y casi siempre buscamos algo mejor que nosotros. Buscamos en nuestra vida algo que nos traiga alegría, felicidad, gozo, y por eso a veces nos arraigamos en relaciones, en personas equivocadas, pero que creemos que son las correctas, porque el hombre por esencia nació para adorar. Y cuando no entendemos qué es la adoración, porque no entendemos qué es amar y no entendemos quién es Dios, por ende no podemos entender que lo que adoramos es incorrecto. Hay algo que está mal y es que aunque antes de conocer a Cristo todos hacíamos lo mismo, igual los que no lo han hecho en el mundo, todos adoran algo y es la necesidad de adorar algo. Adoramos algo por esencia, pero la palabra de Dios en Romanos 1:25 nos dice que solo Dios es digno de adoración, solo nuestro Creador es digno de adoración y las criaturas no son dignas de adoración. Dice la palabra que el hombre empezó a adorar más lo visible y adoró más la creación que a su propio Creador. Cuando se nos habla de adorar a Dios, inmediatamente pensamos tal vez en cantar, pero claramente vemos que esto no es correcto, aunque también entra dentro de la adoración. Podemos hablar y concluir en todo lo que hemos hablado y tal vez en muchas cosas que quedan por hablar, que la adoración es nuestra respuesta a Dios por su incomparable amor hacia nosotros. Para poder lograr una verdadera adoración hacia Dios, es importante saber que necesitamos primero tener una relación personal con Él, lo que hablamos de nacer de nuevo. Y si no hay una relación personal con Él, a través de nuestra fe basada en la obediencia, basada en acatar lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, en hacer las cosas como Él nos dice y no como nosotros pensamos que están bien, confiando en esa voluntad. Esto es lo que la palabra habla de adorar. Estas son dos cosas importantes para entender la adoración y para poder ser hallado por Dios Padre también. Muchas veces, aún en Cristo, creemos que adorar es de una forma, pero no la hacemos correctamente. Y voy a dar dos ejemplos para concluir. Uno es Caín y Abel. Vemos en Génesis capítulo 22 y cómo se nos habla y al inicio de Génesis, de cómo Caín y Abel presentaron ofrendas a Dios. Pero solo la de Abel fue la que agradó a él porque la hizo como Dios ordenó, como Dios demandó, como Dios le dijo y no como él pensó.
contrario a lo que hizo Caín. Caín hizo una ofrenda que también tiene que ver con adoración, a la forma que él creyó, a lo que él pensó. Hebreos 11:4 nos habla que él lo hizo por fe. Es una de las personas que él nombraba héroes de la fe. Y el otro ejemplo que vemos es de Abraham, cuando Dios también le envía a sacrificar a su hijo Isaac, y él por fe y en obediencia se dispuso a ir y adorar al Señor. Él dice, iré y adoraré al Señor, dice. Él no dice, iré y sacrificaré a mi hijo, sino adoraré. Y finalmente Dios le dice que no lo haga, porque vio que él verdaderamente le iba a obedecer. Entonces, lo que podemos ver con estos dos ejemplos es que los verdaderos adoradores son aquellas personas que desean por la fe en Cristo y de manera fiel, en obediencia a Dios, agradarlo en todo, bajo cualquier circunstancia, pero no a nuestra forma, sino a la forma de Dios. Hay una forma en la que nosotros creemos hacer las cosas y una forma en la que Dios pide. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios, para que podamos ser hallados, porque hasta el día de hoy aún el Padre está buscando adoradores. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta mañana, por este día, por un día más, por tu amor, por tu presencia, por todo lo que tú haces, por golpear a la puerta de nuestro corazón cada mañana, por enseñarnos, Dios, por instruirnos, redarguirnos, corregirnos, por formarnos, Dios, por disciplinarnos también, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Dios. Sé que también estuviste buscando en nuestra vida los que te hemos aceptado a tu Hijo como Señor y Salvador. Y también nos buscaste y nos hallaste, nos atrajiste con cuerdas de amor. Y gracias porque estamos aprendiendo la manera correcta de adorarte y estamos aprendiendo la manera que es a tu forma, no a la nuestra. Y ayúdanos, Dios, para poder obedecer. Dejamos este tiempo precioso en tus manos, Padre, y hemos orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.